son los Vladivideos? Los videos en los que se sobornaba a la gente. ¿Quién sobornaba a la gente? Montesinos. ¿Quién era Montesinos? El asesor de Fujimori. ¿Sabes qué son los Vladivideos? No sé qué son los Vladivideos. Vladimiro Montesinos. Un presidente. ¿Cómo? Presidente. ¿Qué año fue presidente? No, bueno, no recuerdo, pero siempre estuve. Este presidente. Me quedé con la boca abierta. ¿Qué opinas de esto? Bueno, mira, es producto del silencio con que se ha tratado un episodio verdaderamente vergonzoso de la vida del país, donde lamentablemente quienes han estado en la cúspide, especialmente del poder económico, del poder mediático, han tratado de acallar un hecho que el Perú nunca debió de olvidar y que por lo que estamos viendo no vamos a aprender de la historia y en consecuencia podríamos volver a repetir la misma por desconocerla. Es decir, se habla del Vladivideo, no se sabe que fueron actos de terrible corrupción de Fujimori, de Alberto Fujimori, del padre de Keiko de Fujimori, quien ya era mayor de edad, quien nunca criticó y que hoy día es candidata a la presidencia de la República, con todo su equipo que lo acompañaba en ese entonces, que lo ayudó. Nunca deslindado, además. Así es, que nunca deslindado y que la ayudó y que la ayudaron en el tema, o sea, que se callaron el tema de la tortura de un montón de gente, el asesinato de un montón de gente, el robo de un montón de dinero, es decir, de todas las atrocidades que pasaron en el Perú y por lo cual los ciudadanos y los jóvenes, o los más jóvenes en esa época, luchamos entre 1992 y el año 2000, recogiendo, entre otras cosas, y a ti te consta, 2 millones de firmas para poder hacer un referéndum para acabar con la dictadura. Y sin embargo, han pasado 15 años de eso y un tema que deberíamos de tenerlo claro, no lo tenemos claro. Por eso he propuesto que todos los años, todos los semestres, en las clases, en todos los colegios del país, en todas las universidades, en todos los institutos armados, se haga una suerte de clases de Vladifugivideos, diría yo. Habría que cambiarle nombre para que no se concentre en Vladimiro Montesinos, sino que efectivamente, porque Vladimiro Montesinos era nadie si Fujimori no hubiera querido. Sí, él se aprovechaba del poder que tenía Fujimori. Y Fujimori lo consentía porque lo beneficiaba a él. Así es. Y en consecuencia hoy día pretenden hacer un deslinde donde no hubo un deslinde. En realidad el culpable de toda esta situación fue Alberto Fujimori, quien consintió, llevó como cómplice, como sicario desde el punto de vista del derecho a Vladimiro Montesinos, ¿no? No, y da risa cómo es que ahora los fujimoristas, ¿no?, reciclados, deslindan tanto de Montesinos, ¿no? Reniegan de Montesinos. Sí, bueno, claro, es inaceptable cuando fueron parte eso. De lo mismo. Claro, pero es inaceptable también que quienes están en la actividad pública, quienes están en la actividad política, quienes están en el Congreso, en los ministerios, en los cargos de responsabilidad para, digamos, conducir al país, no lo guíen por la buena senda. Y una buena manera de guiar al país por la buena senda es enseñar qué cosa es lo que ha pasado en nuestra nación. Así es, tienes toda la razón. Pero acá no somos, pues, no tenemos esa cobardía de la que ha hablado Alberto Borea en este inicio de la entrevista. Acá no nos callamos nada, así que vamos a hacer bastante memorex esta noche. Me parece muy bien. Es impresionante cómo se han lavado la cara mucho, ¿no? Así es, y además sin haber hecho, como dices tú, ningún acto de contrición. Mira, cuando tú, si eres católico, vas a donde el cura para confesarte, tienes que tener propósito de enmienda, tienes que tener dolor de corazón, es decir, te tiene que haber molestado lo que has hecho, tienes que confesar, digamos, tu dicho a la sociedad, y además tienes que hacer una reparación de obra. Ninguna de esas cosas han hecho los fujimoristas. Al contrario, siguen pretendiendo que las cosas no pasaron, o que si pasaron se pueden callar, y que en consecuencia no han dejado huella en ellos. A mí me gustaría saber, por ejemplo, cómo estudió la familia Fujimori en Estados Unidos sus carreras profesionales. Yo estoy seguro que a todos los padres que se sacrifican constantemente por mandar a sus hijos, ya no te digo yo solamente a los colegios, sino a los centros superiores, ni siquiera te digo a universidades menores, no te hablo ni de la Católica, ni de la Pacífico, ni de la Cayetano, ni de la San Martín, pero te hablo de universidades menores, digamos, tienen que luchar como locos para tratar de conseguir algunos recursos para que sus hijos estudien, y sin embargo los hijos de Fujimori, sin saber cómo, terminaron todos estudiando en Boston.
Boston, fíjate tú qué te parece. Sí, nada menos. Nada menos. Y cómo se mantiene además la señora Keiko Fujimori, quien no tiene un oficio conocido además, ¿no es cierto? ¿De dónde, pues? ¿De dónde? Pero bueno, a ver, vamos a hacer lo siguiente. ¿No sabes qué cosa es un Vladivideo? ¿No te enteraste, tus papás no te contaron? ¿O de repente tú tienes hijos adolescentes, hijos jóvenes, a los que no les contaste qué cosa es un Vladivideo? Llámalos a que empiecen a ver el programa, porque aquí vamos a hacer un recuento exactamente de lo que ocurrió en aquella época. Me parece absolutamente necesario recordar nuestra historia reciente para no volver a cometer los mismos errores. Y ahora, permítanme decir que estamos prácticamente al borde del abismo. Keiko Fujimori encabeza las encuestas. Mira, sí, yo tengo la impresión que no va a ganar ninguno de los tres que va en este momento, supuestamente. No te digo adelante, porque decir que García va adelante con 7% es un poco exagerado. Sí, pues. Digamos, ¿no es verdad? Y que Kuczynski, que hace 4 años está instalado en 14%, haya avanzado mucho. Lo que es sorprendente es que Fujimori mantenga 32%, pero yo siempre lo atribuyo eso al silencio de quienes, estando en la actividad pública y teniendo la obligación de expresarle al país qué cosa es lo que sucedió para que no vuelva a repetir eso, se callan como si eso fuera normal. Y eso no solamente atañe a los políticos, también atañe a los empresarios, a los dueños de los medios de comunicación, a los periodistas, claro, ¿no? Entonces, que tratan como si fueran verdaderamente dignos de todo elogio a quienes más bien son dignos o merecedores de toda censura, ¿no? Por supuesto. Fiorella Vivar, ya estás lista. Vamos a enlazarnos contigo nuevamente porque vamos a iniciar un recuento aquí para contarle a la gente que no sabe o a la gente que tiene la memoria frágil qué fueron los Vladivideos. En realidad, una muestra, una prueba de la enorme corrupción que se vivió en el gobierno fujimorista. A ver, Fiore, cuéntanos, ¿qué tienes? Así es, Mari. Vamos a hacer un recuento entonces de qué pasó en septiembre del año 2000 hasta noviembre del año 2000, es decir, desde la presentación del primer Vladivideo hasta la renuncia del expresidente Alberto Fujimori por fax. Lo primero que tenemos que hacer es mostrar el momento en el que Pepe Olivera y también y Luis Iberico pues presentan este video que les llega a sus manos y lo presentan además en el Hotel Bolívar. Vamos a ver a continuación entonces cómo fue la presentación del primer Vladivideo. Eso sucedió un 14 de septiembre del año 2000. Vamos a ver. Lo que vamos a ver aquí, en esta cinta que vamos a propagar íntegramente, muestra a uno de los exponentes de la más baja miseria humana. Era una cosa que se decía, pues bien, ahora la vamos a ver. Que obran en el Servicio de Inteligencia Nacional como registro de la historia de la corrupción, de la infamia, del chantaje, del delito, de los miles de millones que le han sacado a nuestro pueblo, que hoy se muere de hambre por estos delincuentes sinvergüenzas. Que sea lo que Dios... Esa fue la conferencia de prensa, ¿no?, que fue transmitida por, me parece, 2 medios de comunicación, ¿no es cierto? Canal N y el Canal 13, si no. Y el Canal 13, que era el único. Pero es que ustedes no se imaginan lo que era en esa época. Yo, que era reportera de Hildebrand, nos pasamos de un canal a otro, cada uno más chiquito que el otro. O sea, yo he hecho programas en Canal 13 Global cuando había índices de rating de 1%, de 1 punto, 2 puntos. Y al final entraba el programa de Hildebrand y tenía muchísimo rating porque, claro, la gente estaba ávida de saber lo que pasaba en el país. Pero nuestros programas se hacían en Canal 13, en Uranio 15, un canal chiquitito de música, que tenía un alcance distrital pequeñísimo. Se veía apenas en algunos distritos de Lima porque era lo único que nos permitía la dictadura fujimorista. Y luego, cuando nos terminaron de cerrar todos los programas, hicimos un diario que se llamó Liberación. Así se trabajaba en aquella época, y esta conferencia de prensa que nos acabas de presentar, Fiorella, se transmitió solo en 2 medios de comunicación, que eran los 2 únicos medios independientes que podían en ese momento transmitir televisivamente ese asunto.
Haces un video bastante revelador, precisamente, Mari, que se dio desde el Hotel Bolívar, como bien lo estábamos comentando, con esos dos personajes que fueron quienes recibieron precisamente este primer Vladivideo. Hay mucha historia detrás de eso. Se cuenta, por ejemplo, que Pope Olivera recibió una llamada cuando él estaba en un restaurante, y también Iberico, amenazándolos con la muerte. Es decir, ellos tenían ya hace unas semanas atrás este Vladivideo en sus manos. Sin embargo, estaban buscando el momento preciso para presentarlo. Al recibir pues estas llamadas amenazantes, decidieron pues en ese momento ponerlo al aire y hacer esa transmisión en vivo que hemos visto en imágenes desde el Hotel Bolívar. El primer video donde se ve pues tanto a Alberto Curi como a Montesinos, un video que vamos a ver posteriormente, Mari. A ver, veamos. Vamos a ver. El primer Vladivideo. Bueno, aquí los tres vamos a tratar de poner en contexto la situación. ¿Qué les parece, Alberto, Fiorella? La situación era la siguiente. El gobierno de Fujimori había forzado una tercera reelección, ¿no es cierto? Pero no había logrado la mayoría en el Congreso. En realidad perdió la elección. Lo que pasa es que con todo el fraude que hizo y con la alcahuetería de la OEA en ese momento presidida por Gaviria, digamos, decidieron darle una suerte de espacio para no tener que intervenir como efectivamente debe hacerlo la Organización de Estados Americanos cuando se viola el sistema democrático. Pero como también en el continente tenemos una actitud bastante temerosa frente a lo que debe de ser un respaldo fuerte a la democracia, digamos, se hizo una suerte de mesa de diálogo, de tal manera que aceptaron más o menos que Fujimori pasara la trampa. Se hizo una mesa de diálogo para que coordinara algunas concesiones a la oposición, y ahí es donde aparece el Vladivideo y se derrumba todo. Y en eso hay que darle mérito a Olivera y a Lucho Iberico y a Fausto Alvarado y a la gente que en ese momento se jugó por digamos, expresar esto. Yo tuve la oportunidad, fíjate tú, de asistir prácticamente, ¿tú te acuerdas cuando le serrucharon el brazo a Fabián Salazar? Claro que sí, que ahora es jefe de prensa del Congreso. Fabián Salazar, claro, es jefe de prensa del Congreso, y le serrucharon el brazo literalmente. Porque estaba consiguiendo otros videos que los iban a propalar, y la gente del CIN se enteró, y en un lugar, si no me equivoco, en Jerónica, lo secuestraron, claro, y le empezaron a serruchar el brazo, así, a serruchar el brazo con un... Yo he llegado, los gritos de dolor, de espanto pues de esta persona hicieron que esta gente terminara de irse, y yo he llegado prácticamente el primero, cuando Fabián todavía estaba en una situación verdaderamente calamitosa. Tú lo rescatas. Digamos, yo era abogado, uno de los abogados que se atrevía a luchar contra la dictadura, claro, y en consecuencia efectivamente fundé Liberación juntamente con César y con Lucho Iberico, entre otros, y con Baruch Hipcher, hay que decirlo, a pesar de que es una persona polémica y que tiene, digamos, distintas versiones, digamos, de él, pero yo lo he conocido también en esa versión, y ahí le hizo un gran beneficio a la democracia en esa parte, ¿no? Así es. Bueno, y en ese contexto en el que Fujimori había ganado forzadamente las elecciones, pero no había logrado la mayoría del Congreso, entonces, ¿qué pasó? Que Montesinos empezó a comprar congresistas. Así es. Y a eso se le llamaron los congresistas tránsfugas. ¿No
¿No es cierto, Fiorella? Entonces, ¿qué pasaba? Al final, Montesinos llamaba a su oficina a los congresistas que habían sido elegidos por diferentes partidos políticos. En este caso, Curi había sido elegido por Perú Posible, el partido de Alejandro Toledo. Entonces lo cita Montesinos a su oficina y, como hacía con todas las reuniones que tenía, lo grabó. Grabó el momento en el que compró su transfugismo y le dijo, bueno, pásate pues de Perú Posible, renuncia a Perú Posible y pásate, ¿no?, a las filas del fujimorismo. Y eso le costó a Montesinos $15,000. Y esto fue lo que pasó después. Fiorella. Así es, Mari. Fueron $15,000 entonces lo que pidió Alberto Curi por pasarse de Perú Posible, como tú lo habías dicho, a las líneas del oficialismo. Perú 2000 en esa época, que era pues el partido con el que Alberto Fujimori se iba a la reelección. Sin embargo, Alberto Curi había afirmado que ese dinero no lo había recibido de una especie de soborno, sino más bien como préstamo para comprar un camioncito para repartir pescados a los más necesitados. Vamos a escuchar. Claro que sí, no una, sino varias veces me he reunido con el señor Montesinos. ¿El video que está pasando, qué te echa él? No, bueno, yo creo que eso es excesivo, ¿no? Me parece grave denuncia de este personaje que debe de tener algún tipo de dolencia, efecto de las drogas de repente, porque no es normal. Me han prestado $10,000 para poder comprar un camión cisterna, un camión frigorífico, para poder seguir con este trabajo social que vengo haciendo hace mucho tiempo. Y ahí lo teníamos entonces. Además, algo muy curioso, se le ve el audífono, ¿no es cierto? Porque esa entrevista que le dio en América estaba totalmente dirigida, le estaban soplando todo lo que tenía que decir, se lo estaban soplando por este audífono que tenía. Y bueno, y una de las cosas que dijo fue que había comprado ese camión frigorífico para repartir sus pescados para los más necesitados. Aún ahora, después de 15 años, él sigue diciendo que es un ser de luz. ¡Qué vergüenza! Realmente qué vergüenza, qué papelón. Pero claro, le soplaban todo en el oído, y América Televisión, así como el Canal 5, así como el Canal 2, todos los canales estaban comprados por Montesinos, porque después salieron Vladivideos de los dueños de esos canales también, ¿no es cierto? ¿Qué pasó después, Fiore? ¿Qué más? Bien, Mari, vamos a ver a continuación las reacciones, pues. Ya se publicó este video, se difundió. Vamos a ver qué dijo, por ejemplo, Marta Chávez, vamos a ver qué dijo Keiko Fujimori. Lo vemos a continuación, y además el shock, pues, del Congreso. Memorex para todos, a la avena. En el momento en que lanzamos el video y que este era transmitido a través del Canal 8 en directo, el Parlamento estaba sesionando y entró en conmoción. Yo le pregunté a Montesinos, ¿cuántas cosas grabadas en el servicio de inteligencia están fuera? No sé, dijo él, no estoy en capacidad de decir qué cosas reservadas han salido. Para esto toda la gente especulaba, ¿por qué no dice algo el presidente Fujimori? Hasta ese momento Fujimori no había dicho nada. Mi padre estaba en shock. Pero a la vez tranquilo, porque él dijo, a todo problema hay una solución. Ahí lo teníamos, Mari. Eso pasó el 14 de septiembre. 2 días después, el 16 de septiembre, Alberto Fujimori da una conferencia de prensa, un mensaje a la nación que dura muy cortito, solo fueron 6 minutos, en los que dice 2 cosas. La primera, la desactivación del SIN, y que se van a dar nuevas elecciones presidenciales en las que él no iba a participar. ¿Lo vemos? Vamos a verlo, Mari. Una profunda reflexión y objetiva evaluación de la coyuntura, he tomado la decisión, primero, de desactivar el sistema de inteligencia nacional, y en segundo lugar, de convocar en el inmediato plazo posible a elecciones generales. En esas elecciones generales, de más está decirlo, no participará quien
Ahí está. Ya eso ya parecía chiste, ¿no? Pero qué cara dura, realmente qué cara dura, qué caras duras hemos recordado. No participó, entre otras cosas, porque se fugó al Japón. Así es. Y renunció por fax. Así es. No, es verdad, es decir, los peruanos también deben de acordarse de eso, deberían los jóvenes de saber eso. Es decir, esta persona que ha sido condenada en un juicio largo y que está condenada no solo por la comisión de un delito, sino por un rosario de delitos, condenada a 25 años de prisión, se escapa del país y no le da la cara al Perú y, digamos, pretende todavía que estaba haciendo una suerte de obra de bien, diciendo que no iba a participar en ese proceso luego de haberse descubierto todo eso, que recién era la punta del iceberg y después empezaron a salir todos los vladivideos. Es decir, por eso digo yo, es importantísimo, incluso como profesor de Derecho Constitucional te digo, que en las universidades se enseñe lo que son los vladivideos, los fuji-vladivideos, vamos a decirlo de alguna manera. Habría que cambiarles el nombre, fuji-vladivideos, porque no se entiende Montesinos sin Fujimori, y que nos expliquen, por ejemplo, qué cosa fue lo que sucedió. Su padre estaba en shock, dice la candidata Keiko Fujimori. En primer lugar, yo no sé qué shock puede haber, porque él lo trajo precisamente, entre otras cosas, desde el comienzo, para que ocultara un expediente que él tenía en el Poder Judicial con respecto, si no me equivoco, a unas tierras o a unos impuestos. Y estamos hablando del año 90. Así es. Y en consecuencia no puede estar en shock cuando simplemente lo que había sucedido era una progresión de la figura de esta persona, de Vladimiro Montesinos, una vez ya premunido de todo el poder y además engreído por el poder, con todos los elementos del poder, con todo, digamos, la concentración del poder, para hacer del país lo que les dio la gana durante todos esos años, ¿no? Así es, y como bien recuerda Alberto Borea, Fiorella, el señor Fujimori, después de que dio este mensajito de 6 minutos que tú nos has contado, ¿no? Aparece y le pide permiso al Congreso porque se iba a ir a una reunión muy importante en Brunei. Así es, Mari, se fue la cumbre, ¿no? a Brunei, y posó con todos los presidentes con sus camisitas, vestidos todos igualitos. Y después se fugó al Japón, ¿no? Así es, Mari. Vamos a ver a continuación el video precisamente de la llegada. Y fue candidato a senador en Japón, es verdad. Claro. Cuéntanos, Fiorella. Vale, vamos a ver precisamente el video de la llegada de Alberto Fujimori a Japón. Como tú bien lo comentabas, él se fue pues a la cumbre APEC en Brunei. Como bien lo comentaba nuestro invitado, también pues hizo su renuncia a través de fax. Eso sucedió el 15 de noviembre del 2000. Además, el 19 de noviembre del año 2000, precisamente llegó a la oficina del entonces titular del Congreso, Valentín Paniagua, un fax remitido desde Japón. Ahí vemos las imágenes de la llegada de Alberto Fujimori, que renunciaba de forma irrevocable a la presidencia de la República. Obviamente, esa renuncia no fue aceptada por el Parlamento peruano y se decidió destituirlo del cargo por incapacidad moral, y es ahí pues donde el gobierno de Alberto Fujimori terminó en ese momento. Vergüenza, Fiorella. Ahora, ¿no? Eso era su línea de acción, ¿no? Realmente yo me recuerdo que terrible, como tú dices, qué cara dura. Cuando el 13 de noviembre, digamos, los insurgentes con Jaime Salinas, los valientes como César Cáceres, como Salvador Carmona, como los hermanos Obando, deciden actuar para impedir que en el Perú se instalara esta dictadura que se instaló, él, en vez de confrontarlo, no obstante tener el poder, se va corriendo también a la embajada del Japón, acuérdate tú. Es decir, valentía cero, cobardía 100%. Total. Ese es Fujimori, y sin embargo a ese Fujimori y a la estirpe de ese Fujimori, digamos, hoy día no se le quiere decir nada. Y por eso es que tú ves 30 y tantos %. Claro, si no se le trata, nunca se le ha dicho realmente lo que ha sido y lo que ha pasado, y durante todos estos años se han callado en 7 idiomas quienes están en la actividad pública, entonces puede decir lo que puede contar el cuento que le da la gana y hacerle creer a los chicos de 25, 28, 30 años que en ese momento tenían 10 años o tenían 15 años y que todavía no tenían conciencia política, lo que eventualmente quieran, ¿no? Esa es la verdad. Entonces hay que refrescarle permanentemente a la gente la memoria, y eso forma parte de lo que corresponde hacer a quienes están en la actividad pública.
Bueno, entonces ya no vamos a tener más a Fiorella, pero yo tenía aquí más videos. Pero esos ya no los presenta Fiorella, los presento yo directamente. Ahora, sería importante recordarle a la gente cómo era la oficina del CIN, sí, ¿no? Claro. Porque claro, todo esto que hemos visto acá ocurría en el Servicio de Inteligencia Nacional, del cual Vladimiro Montesinos era el jefe en la sombra. Sí. Porque había un jefe, ¿no? Que era nombrado, que era un militar generalmente, pero el que realmente... Rosa Bonuccelli se llamaba. Sí. Pero el que realmente cortaba el queque era Montesinos. Así es. ¿Y qué pasaba en esas oficinas del CIN? ¿Qué pasaba ahí? Bueno, ahí se reunían, pues, digamos, para que veas cómo toda esa constitución del 93 era una farsa y que no se hizo sino para engatusar al Perú. Se decía, por ejemplo, que las sentencias las dictaba la Corte Suprema. Pero cuando habían casos importantes, ¿dónde iban los que tenían problemas con la justicia? No iban donde los vocales de la Corte para explicar sus casos. Se iban al CIN para que Fujimori y Montesinos intercedieran y le dieran la sentencia que querían. Entonces, Montesinos llamaba a los vocales supremos de la época y los hacía firmar lo que él quería. Las resoluciones que él hacía y que le daba la gana de hacer, ¿no es verdad? Claro. Ellos decidían, por ejemplo, quiénes iban a ser los candidatos. Hay un Vladivideo, un Fuji Vladivideo, en el cual aparecen los jefes de los institutos armados de la época discutiendo sobre quién va a ser el candidato del año 2000, si va a ser Fujimori, a quien lo van a volver a lanzar, si va a ser Boloña, si va a ser Alex Curi, es decir, y tú ves toda esa discusión. Entonces a uno de ellos se le ocurre decir lo que es evidente en una democracia. Bueno, pero ¿y qué dirá el pueblo? Que es la pregunta más básica en una democracia. Y entonces no sé cuál de ellos, creo que Montesinos o seguramente Hermosa no creo, porque me parece un poco capaz de enhebrar algunas ideas para esto, ¿no? Para otras cosas sí era muy capaz. Ejecutor. Digamos, no, para otras cosas era muy capaz. Por ejemplo, se hizo de una fortuna, digamos, por la cual está hoy día condenado, por cierto, por habérsela hecho mal. Dicen que lo acusaron de narcotráfico a Hermosa, que era el jefe militar de Montesinos y de Fujimori, y que él dijo que no, porque claro, la condena del narcotráfico es más gruesa, y entonces señalan, y eso debería de publicarse, que él dijo que en realidad no fue por eso, sino fue porque fue del remanente de las armas que se compraban para el conflicto con el Ecuador. Imagínate tú la calidad de traición, el tamaño de traición de un comandante general del ejército, de ser eso cierto, que habría cometido dejando a los pobres muchachos luchar por nuestras fronteras, digamos, sin las armas, porque este sujeto se habría llevado ese dinero. ¿Te das cuenta tú? Pero yo te interrumpí, en ese Vladivideo que tú comentabas, a alguien se le ocurre preguntar, ¿y qué va a decir el pueblo? Entonces el otro dice, pero eso qué importa, si los que sabemos qué es lo que le conviene al Perú somos nosotros. Por eso te digo, esa es una clase de lo que son una dictadura frente a lo que es una democracia. Así es. O sea, ¿te das cuenta? Y eso, por eso señalo, debería haber elecciones de Fuji Vladivideos, y hay que cambiarlo de Vladivideos por Fuji Vladivideos, en todas las clases, todos los semestres. Hay que explicar al país, sobre todo que tenemos el material gráfico, y entonces decirle qué significa cada cosa de esas, ¿no es verdad? Así es. O sea, cómo se pretende gobernar a la opinión pública a través de una prensa comprada, a través de una prensa alquilada, donde pagaban por carátula, donde pagaban por noticias, donde, por ejemplo, a los periodistas que les resultaban incómodos, como a César, simplemente los sacaban del medio y decidían que no iba a ir más, ¿no es verdad? Entonces, y te ponían a una cuadrilla de soldados en la puerta de tu casa. Así es. Y te seguían motocicletas y te interceptaban los teléfonos y te escuchaban lo que hablabas. Te mandaban coronas de muerto a la puerta de tu casa. Así es, exactamente. Así era. Así y a era los periodistas del programa los agarraban a combos, a veces los encontraban, les robaban las cámaras, los tiraban al piso. Esas cosas hemos pasado. Claro, ponían bombas en los canales repetidoras. Ponían bombas en las repetidoras de los canales. Así es, en Puno pasó. Ahí se asustaban los dueños, a los periodistas de provincias que eran, digamos, críticos, los acusaban de terroristas y los metían a la cárcel sin proceso. Es decir, el Perú pasó una situación muy grave. Lo que pasa es que, ahogada como estaba la prensa y
y silenciado ese sector que teniendo recursos hubiera podido hacer mucho más por el país y no lo hizo porque naturalmente se le acomodaron las cosas desde el punto de vista económico para que ellos siguieran, digamos, cada vez con menos cargas, pero cada vez con más ingresos, entonces naturalmente se acabó de pensar en el Perú y se terminó pensando simplemente en cómo mantenemos al poder a este tipo que de alguna manera a nosotros, a ese grupito, lo benefician. Así es. Tengo en mi lista el Vladivideo de Alex Curi, que es el que vamos a presentar ahorita. Tengo una lista larga de Vladivideos, vamos a irlas comentando porque son de personajes claves. Vamos a ver el Vladivideo de Alex Curi con Montesinos. Yo siempre, cuando voy a una, digamos, confrontación, sé de mis capacidades, las posibilidades y limitaciones. Frente a ello, yo creo que si las cosas se plantean en un esquema, digamos, tan solo de propia fuerza o de eventualmente el apoyo que pueda recibir, sea de manera directa o indirecta, no va a ser suficiente. O sea, estaríamos viendo una derrota directa y contundente. Según mi apreciación, solamente hay dos posibilidades para que el tema se encamine adecuadamente. Y esto lo vamos a lanzar una candidatura con la suficiente antesala para poder ir midiendo las probabilidades. Una de ellas es, y se lo digo así con claridad y lo suelo sobre el tapete, Andrade tiene una disyuntiva interna muy clara. Él se siente presidente. Las encuestas lo favorecen. Y si Andrade tiene con el natural costo político que hay que asumirlo, que es preferible asumirlo ahora, a dentro de un año y medio, están discutiendo, ¿no?, las estrategias para parar la candidatura de Alberto Andrade, que en ese momento postulaba. Claro, lo que pasa es que el referéndum había cumplido una función fundamental y esa es una tarea importantísima del Foro Democrático que todavía no ha sido relevada con la suficiente generosidad en el Perú. Es decir, la sociedad civil se ordena sola con César Rodríguez Rabanal, con Fernando de la Flor, con Aurelio Lore de Mola, con Ángel Delgado, uno de los grandes animadores del Foro Democrático, con Julio Kotler, y empezamos toda esta campaña para explicarle al Perú que una dictadura nunca es mejor que una democracia. Entonces, cuando terminamos la campaña de firmas, tú recuerdas, el Foro había decidido no convertirse en partido desde el comienzo y cumplió su palabra al pie de la letra. No nos convertimos en partido, entonces empezaba a hablar de candidaturas. Entonces Andrade, que había sido un alcalde exitoso y que había confrontado a los candidatos de Fujimori, entre otros a Yoshiyama, que fue su candidato, y a Hurtado Miller, que también fue su candidato, y a ambos había vencido. Entonces, claro, resultaba siendo un tipo que había que destruir. Entonces, consecuencia de lo que le dice Curi a Montesinos y de lo que entre ellos dialogan, fíjate tú, ahí está el poder electoral de verdad y no el Jurado Nacional de Elecciones que tenían de pantalla. Entonces deciden que lo van a destrozar a Andrade. ¿Y cómo lo destrozaron? Con las portadas de los diarios chicha, que ellos compraban a $3,000 o $4,000 por portada, conforme ha quedado acreditado en el juicio de los diarios chicha. Qué terrible, ¿no? Con los diarios chicha, pero cuando Andrade sale elegido alcalde, no, lo que hace Fujimori es hacerle la guerra. Así ¿Te es. acuerdas que habían batallas campales por los parques zonales? Sí, claro, por supuesto. Porque el gobierno central quería apropiarse de los parques zonales, ¿no? Y se armaban unas grescas terribles precisamente por molestar a Alberto Andrade. Sí, claro. ¿No? Andrade entendió también, lo entendió en carne propia, porque al principio hubo mucha gente que se quiso dejar ganar con los cantos de sirena de Fujimori, pero poco a poco se fueron dando cuenta de que debajo de ese barniz había una madera de muy mala calidad, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Tenemos una llamada, me dicen, vamos a atender la llamada. Hola. Hola. Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Luis. Luis, te escuchamos. Buenas noches, no, sí, como la pregunta, no es grave que los jóvenes no sepan qué son los Vladivideos, es que realmente es parte de nuestra nueva cultura peruana, que hoy en día no nos enseñan nada y lo vemos en la misma tele que escucha. Ahorita más estamos tan invocados los jóvenes en lo que es esto es guerra, combate y todas esas vainas que realmente ahorita la televisión peruana está demostrando tanta basura. Sí, pues tienes razón, Luis, la televisión peruana está llena de basura y no enseña lo que realmente debería enseñar.
Claro, yo ahorita tengo 29 años y pucha, yo sé desde la época de que, ¿cómo se llama? Los terroristas invadieron la casa de este japonés y pucha, a mí realmente me parece, o sea, no estoy, ¿cómo te podría explicar? El gobierno de Fujimori para mí es uno de los mejores gobiernos que hasta ahorita he visto, pero en el tema de Vladimir, o sea, no estoy de acuerdo con lo que ha hecho, ¿no? Pero lo que yo tengo entendido que en el gobierno de Fujimori hubo tantas cosas buenas, tanto dinero y tantas cosas que lo que yo realmente veo, pues no, porque gracias a Fujimori mi mamá pudo levantar casa, pudo hacer negocios y toda esa cosa, pero ahorita yo veo que la gente ahorita no hace nada, o sea, se queda más en la pobreza. Te invito a que sigas viendo, pero quedó clara tu idea. Lamento mucho que tengas esa idea sesgada. Te invito a seguir viendo el programa en todo caso. Bueno, mira, eso es parte de lo que se ha vendido. Es decir, la gente piensa que el desarrollo económico comenzó con Fujimori cuando en realidad el desarrollo económico después del desastre del gobierno de Alan García comenzó en la época democrática. Es decir, yo era senador y aprobamos una serie de medidas que tenían que ponerse en práctica y que ya habían regresado al Perú al sistema económico internacional y que más bien se detuvieron durante más de un año, como lo ha reconocido Ricardo Lagos, que era el encargado del Banco Interamericano de Desarrollo acá en el Perú y representantes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que el desarrollo del Perú, que ya estaba prácticamente acordado y que ya había comenzado, ya se había generado el préstamo más grande que se había recibido por un Estado luego de una situación como la que habíamos recibido de Alan García, que tampoco hay que olvidar eso. Y entonces ahí es donde Fujimori viene y mete la mano. Ahora, y que además algunas vende cosas, un montón de empresas estatales a 10.000 millones de dólares que nunca supo dónde estaba. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está esa Entonces plata? es mentira eso que dices, Luis, Claro. que hubo mucha bonanza económica y que qué bueno fue el gobierno de Fujimori. ¿Con qué porcentaje de déficit del PBI dejó Fujimori al Perú cuando se escapó? Por lo Y pronto eso... se robaron 6.000 millones de soles. Bueno, ¿no? Esa mira, no es la cifra que da Ugaz en su libro, me parece. Bueno, yo a Ugaz no le creo mucho porque Ugaz fue abogado de Fujimori también, ¿ya? O sea, Ugaz todavía no nos ha contado qué hizo con los $30.000 que Fujimori le entregó cuando, cuando lo designó como abogado, teóricamente, ¿no? En fin, pero ese es otro tema. Lo importante es que esa transparencia internacional que supuestamente hoy día él preside, declaró que Fujimori era el sexto ladrón más grande del mundo desde el poder, sexto. O sea, imagínense ustedes la magnitud del robo y hecho a un país pobre como es el Perú. ¿Y pretenden hoy día esa familia repetir el plato? No, es decir, verdaderamente eso es justamente lo que está pasando con Luis, es consecuencia de la falta de constancia de quienes están en la actividad pública de seguir machacando este tema y de explicar que el tema de la economía tiene que ir de la mano con el tema de las libertades y tiene que ir de la mano con el tema del desarrollo social, porque no basta con que solamente un grupo se beneficie, sino que adicionalmente tiene que haber una repartición que permita que los trabajadores también gocen del desarrollo, ¿no? Además, este desarrollo vino como consecuencia de la economía mundial. No apareció en todos los países, también llegó al Perú a pesar de Fujimori, diría yo. Así es. Vamos a ver el siguiente Vladivideo y mientras lo vemos vamos comentando. Se trata de Crucillat y Vladimiro Montesinos. Ahí está. Vamos a poner las imágenes. Ahí está. Es José Francisco Crucillat, que era el presidente del directorio de Canal 4. Esos son ladrillitos de dólares, ¿no? Esos son ladrillitos de dólares. Así se ponía la plata sobre la mesa. Crucillat vendió la línea editorial de América Televisión, la línea editorial de América Televisión, repito, porque el señor Crucillat hablaba por teléfono con Montesinos, ¿ah? Y Montesinos le decía, hoy día no vas a sacar esa huelga no la vas a sacar en tu noticiero. Y él le decía, no te preocupes, no va a salir la huelga, va a salir puras noticias positivas del Perú, ¿no? Eso costó $619,000 al mes.
Al mes, exactamente, ahí los está contando, ¿no? En eso, claro, los Fuji Vladivideos nos dan verdaderamente cuenta cómo fue el gobierno durante la época de Fujimori, cómo eso no se puede repetir. Es decir, imagínate hoy día que tuviéramos lo mismo, digamos, ¿no? ¿Verdad? Que sobre una mesa un funcionario del gobierno estuviera comprando. Es decir, en una dictadura se puede hacer eso, ¿por qué? Porque en la dictadura no hay libertad para investigar, los periodistas están, digamos, maniatados o compran a los dueños y los dueños a su vez silencian a los periodistas. Entonces se genera toda una distorsión en el sistema. Eso es lo que nos espera en cualquier cosa que tenga, digamos, la combinación de Fujimori, ¿no? Seguro, claro que sí. Ernesto Schutz era el dueño de Panamericana Televisión, de Canal 5. ¿Ah? Y ahí está el Vladivideo de Schutz con Montesinos. Por cierto, Ernesto Schutz, que tiene la nacionalidad suiza, si no me equivoco, se fugó del país y nadie lo pudo traer nuevamente. El señor vive en Suiza tranquilamente, ¿no? Feliz Así y es. contento. Así es, así es. Pero es la misma cosa, están los mismos ladrillitos. El Canal 5 se suponía que era un canalazo. Él dijo, bueno, sí. es un canalazo, ¿cómo me vas a pagar tanto? Tienes que pagarme más, le dijo, ¿no? Exactamente. No, bueno, digamos, lo que faltó ahí fue pues coraje para enfrentar al poder. El tema está que ahora muchas veces los herederos de quienes hicieron fortuna durante esos años siguen estando en la cúspide del poder político, del poder económico y del poder mediático, y eso es pues muy grave. Eso Muy es muy grave. grave. Tenemos dos llamadas, les voy a pedir brevedad en las llamadas porque estamos con el tiempo muy justo. Hola. Aló. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal? Me llamo Juan Carlos. Juan Carlos, te escuchamos. Bueno, justo estamos viendo acá en el programa que estás lanzando. Es un tema de que para mí está muy claro. El tiempo de Fujimori, a pesar de que mi juventud e infancia la viví en tema del terrorismo, pero más no me desligué de ver por la televisión, informarme o preguntar a mis propios padres qué es esto. Me parece lo que comentó el anterior opinador, es algo vergonzoso que diga que el presidente Fujimori fue un mejor presidente. Es algo ridículo de mencionarlo, porque él como presidente tiene el deber, para empezar, de afrontar y luchar contra el terrorismo. Segundo, con la economía también tiene su deber de poder hacer los buenos tratados, o como se dice, los buenos negocios para que el país pueda encaminarse, crecer, ¿no? No puede haber un presidente y una heredera que estoy seguro que va a seguir el mismo mecanismo con los políticos que están ahorita, según ellos, como dice la canción de Shakira, ciegos, sordos y mudos. Muchas gracias por tu opinión. Tenemos otra llamada en espera. Hola, ¿cuál es tu nombre? Buenas noches, Juan Carlos. Juan Carlos, te escuchamos. Mire, primero felicitar al doctor Borea porque ha sido uno de los principales gestores de la lucha contra el fujimontesinismo. En segundo lugar, lo que indigna al país entero es que el Estado ahora, a pesar de su situación democrática, no está haciendo lo suficiente para hacer conocer a las nuevas generaciones sobre lo que verdaderamente ha pasado. Y por eso es que existe Movadef, porque no tenemos gente o nuestro Estado lamentablemente no está cumpliendo su papel para difundir como ustedes lo están difundiendo hoy. Muchísimas gracias, te agradezco la llamada. Vamos ahora, ya pusimos a Crucillat, ya pusimos a Schutz. Hay otro Vladivideo. José Enrique Crucillat, el papá de José Francisco Crucillat y Laura Bozzo. ¿Ah? Vamos a verlo. Viene siendo las 8:08, seguimos aquí en vivo en un programa especial. Bueno, ya tenemos un frente con los especiales, con Laura, que hay que trabajar. Claro, no puedo parar. No, ya ella sí no, y tiene que seguir su línea de lunes a viernes. Y regresamos con los planes de inteligencia y la captura. ¿Cómo fue realmente la captura de Feliciano? ¿Lo quieren saber? Pues entonces no se muevan, porque aquí lo sabemos absolutamente
todo. Doctor, la captura se vuelve. Le ganó 20, sacó la multa, sí. Pero que Panorama ha sido demasiado de cosas, el tema de Panorama. Ya la gente no quiere ver la cogollada, que los soldados que corren, tampoco eso ya están cansados. Ponen una película de Vietnam, cosas, o sea, tiene historia real, cómo fue la historia. En Las Palmas, el doctor Vladimiro Montesinos, con un equipo de especialistas, analizaba las huellas. Pues además, comunica bien. Claro. Entonces, en primer lugar, el servicio de inteligencia, recopilando la información. En segundo lugar, las Fuerzas Armadas. En el aire le salen las cosas. Pues acá, señoras y señores, gracias a un trabajo de mi equipo de investigación, tenemos cómo fue exactamente el plan de inteligencia y la captura de Feliciano. La patrulla, el fulano sube al carro a las 5:15 de la mañana con las 3 mujeres. A las 5:15 de la madrugada, Feliciano con 3 mujeres se sube a un ómnibus que estaba manejado por un policía en actividad que se estaba cachueleando a esa hora, ¿verdad? Una de actividad de la policía que estaba hacía su cachuelo. Manejado por un policía en actividad que se estaba cachueleando a esa hora, ¿verdad? Cachueleando a esa hora, ¿verdad? Hacía su cachuelo. El tipo vive 15 años en el pueblo, Cabe preguntarse quién hacía el cachuelo ahí, ¿no? La verdad es que es impresionante, o sea, es impresionante. Alguna gente dice, efectivamente, Fujimori hizo algunas cosas buenas. Mira, es como un padre de familia que todos los días agarra patadas a su mujer, le pega a sus hijos, toma todo lo que puede, cuando va a la calle los lleva a sus hijos y más o menos con ellos roba, pero eso sí, llega a las 10 de la noche o a las 9 de la noche a su casa y les cuenta un cuento antes de dormir. Algo bueno hizo, claro, por supuesto, pero hizo toda esta cantidad de delitos. Es lo que cuando dicen Fujimori hizo algo bueno tiene que hacer siempre. Claro. Pero el algo bueno es tan chiquito frente a todo lo malo que sucedió que lo opaca, que lo destroza. Es decir, además, que tú no puedes sostener. No está preso por las cosas buenas que hizo. No, está preso por las cosas malas. Claro. Así es. Efectivamente, no está bueno, no está preso por ninguna cosa buena, sino por todas las cosas malas, por destrozar el sistema, por envilecer al país, porque cuando los ciudadanos ven ahí a Montesinos hablando, en realidad están viendo a Fujimori hablando. Fujimori está diciendo lo mismo que está diciendo Montesinos. Fujimori lo puso ahí, lo sostuvo ahí, lo mantuvo ahí, lo protegió ahí y hacía que le dieran plata para que él pudiera gastar esa plata en todo lo que estaba haciendo, en sus negociaciones con los medios, con los diarios chichas, con los congresistas tránsfugas, con todo lo demás. ¿De dónde venía la plata? Venía ordenada por Fujimori, que tenían que sacarla de un ministerio para llevársela a Montesinos y para que Montesinos la pudiera entregar como le diera la gana. Claro, lo mantuvo en la sombra todo el tiempo que pudo, porque hubo unos años durante el fujimorismo en que se hablaba de un asesor en la sombra, pero nadie sabía quién era. Un día Caretas llamó a Montesinos Rasputín y Montesinos los enjuició. Eso fue en el año 91. Así es, hasta que de pronto Montesinos ya vio que esto lo desbordaba y salió a la luz, y entonces Fujimori y su trupe lo defendían mañana, tarde y noche, todo el tiempo. Lo defendían como si defendieran a sus hijos. Vamos a ver otro video. Eduardo Calmel y Montesinos. Eduardo Calmel del Solar. Él fue director de Expreso, ¿no es cierto? Director de Expreso, y después dirigió un canal de televisión. El CCN, Cable Canal de Noticias. Canal de Noticias. CCN. Muchos periodistas que todavía siguen trabajando ahora. Sí, Jaime Altaus, por ejemplo, para empezar. Trabajaban en ese canal, Así es. Jaime de Altaus. Sí, y le echaban humo a Fujimori, lo masajeaban todos los días. Rosa María Palacios también trabajaba ahí, si no recuerdo mal. Pero lo masajeaba menos, el que lo masajeaba más era Altaus, sí. Sí. Morelli, Altaus. Es la historia, no la estamos cambiando. Así fue como ocurrió. Vamos a ver. Personaje que aparece en este video junto a Montesinos, al asesor legal del Ministerio de Defensa y a Calmel, recibiendo $2 millones por las acciones. Bueno, pero este es un macanudo porque 3 lo cierras. 1, 2.
Los oficiales eran Ulloa Hijo y Calmel del Solar y los supuestos compradores eran las Fuerzas Armadas. Sin embargo, toda la transacción fue una patraña. Quien hizo la compra en la práctica fue Montesinos y lo hizo, según sus propias palabras, por órdenes de su jefe. Entonces tú me dices, hermano, mira, vamos a apoyar el tema de la relación del presidente en estos 2 meses o 15 meses y yo estimo que el apoyo económico es alto. Es una cosa que entre tú y yo no tengo que decir a nadie. Solamente la única persona que está obviamente es el presidente, claro, pero no tengo que decir a nadie. Mira. Según un informe contable que recoge el fallo chileno, con autorización de Fujimori, Montesinos manejaba 2 fondos, Reserva 1 y Reserva 2, dinero de las arcas de las Fuerzas Armadas, y se ha comprobado que de ellos 4 millones se usaron para pagar las acciones de CCN. En ese video, Montesinos le entrega $2 millones a Calmel y a Vicente Silva Checa para que le vendan las acciones de Cable Canal de Noticias. Sí, ¿no? Mira, en realidad te quiero decir, me da mucha pena tanto por Eduardo, que fue amigo mío, y que estuvo en lo del 13 de noviembre. Mira tú cómo después se tuerce y se pasa al montesinismo. Él estuvo conmigo en la insurgencia del 13 de noviembre, con Jaime Salinas, con los valientes militares que le quisieron ahorrar al Perú esos años de dictadura y que hasta hoy día no han sido compensados. Y que Humala, y aquí lo reto a Humala, tiene que cumplir ese acto de justicia, porque él, que se llena la boca que habló contra la dictadura de Fujimori, no actuó durante todos los años que Fujimori estuvo en el poder, hasta que cuando ya Fujimori era árbol caído, entonces él dice en noviembre del año 2000 voy a hacer leña del árbol caído, pero el coraje de Salinas, de Soriano, de los Obando, de Noblecía, eso no lo tuvo y se cayó. Entonces ahora lo que tiene que hacer es indemnizar a esa gente valiente, reconocer a esa gente valiente y decir gracias a estos tenemos un ejemplo de dignidad en la democracia. Bueno, pues muy bien, Calmel estuvo en eso. Y Vicente Silva, que fue amigo mío en la universidad y por el cual tengo aprecio personal, sin embargo, se dejaron corromper de esta manera, ¿te das cuenta? Porque claro, es una tentación y hay que evitar que existan estas tentaciones, pero mira tú lo interesante de ese video, es que ¿para qué cosa se usa esa plata? ¿Se usa para promover la candidatura de Fujimori o de Montesinos? De Fujimori. Entonces no digan que son los Vladivideos, son los Fuji Vladivideos. Montesinos dice además el único que vas a ver es Fujimori. Así es, exactamente. Fujimori, tú, Calmel y yo. Así es. Queda entre nosotros. Vamos a ver el siguiente Vladivideo. Montesinos, hermanos Winter, que eran los dueños del Canal 2, se lo habían quitado a Ibcher, ¿no? Sí. Porque lo compartían, ¿no? Compartían acciones. Bueno, eran accionistas minoritarios los pero hermanos le licuaron Winter. las acciones a Winter. Hubo una cantidad de cosas tramposas que al final, digamos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo fui abogado de Baruch Ibcher, declaró efectivamente que todo eso había sido una farsa y que todo había sido una violación a la al final le quitan el canal a Baruch, ¿no? Y se lo dan a los Winter. Así es. Y los Winter hicieron, por supuesto, oficialismo de la dictadura. Boloña, el que fue ministro de Economía fujimorista, y altos mandos militares. Vamos a ver este. Claro, ya ese es el beso de la muerte. Claro, y aparte de eso, mañana está saliendo una caricatura donde sale Alan García desde París moviendo los dedos ahí con los títeres. Sale Isabel Seco, sale Catalina, sale Móvil, sale Andrade y sale y de Castillo. Estos son chiquitos. Lo mueve así. Y el domingo llega pobre hombre. No hay que darle. No hay que darle. No, ya estamos, ya pasamos el Rubicón y acá estamos en guerra, ya vamos para adelante. Y la clave es, la unidad es fundamental para hacer carretera. La sorpresa, las sorpresas con las sorpresas. Las encuestas estaban saliendo muy bien, ¿no? Sí.
Así es, tú comentabas algo que me parece que no se escuchó al aire, pensamos que se estaba oyendo, pero efectivamente había un abuso terrible. Lo indignante era el abuso, es decir, ¿qué hacían eso? Con ese dinero desde el poder hay que darle fuerte a Mome, hay que destrozar a Díaz Canseco, hay que hacer que Del Castillo y compañía aparezcan como titireteados por Alan, y además Montesinos sabía que al día siguiente iba a salir una caricatura de esa naturaleza, es decir, todo lo tenían monitoreado, no había ningún tipo de libertad. Los peruanos no podíamos cambiar de parecer porque ellos tenían de tal manera atosigado al sistema que resultaba casi imposible. No obstante eso, la reacción, en especial la conciencia que genera el Foro Democrático, hace que empiece a cambiar eso, y que cuando nosotros terminamos nuestra gesta por la recolección de firmas en el año 98, nosotros tuviéramos 74% de aprobación y Fujimori 12%. Es decir, habíamos volteado la tortilla con todos estos jóvenes de la época que, como los Urbiola, como Melquiades Monzón, en fin, como de todos los chicos que trabajaron intensamente, como David Torres en el Foro Democrático, en el Foro Universitario, y pudieron llegar a la población, y pudimos a través de programas como Prensa Popular y Democracia, el Foro Universitario, pudimos ir haciendo conciencia en la sociedad de los daños que se le causa a una nación cuando hay una dictadura, ¿no? Pero para eso tienes que tener coraje para enfrentarla, ¿no? Porque más fácil es echarse siempre. Por supuesto, claro que sí. Gisela Valcárcel, José Francisco Cruzillat y Vladimiro Montesinos. Hoy día, hace como 2 horas, ha llegado ya la notificación, fue tampoco una celeridad de aplaudir y ha parado la situación del... Claro, o sea, salió la medida cautelar. Exacto, pero bueno. Claro, como yo le decía, con la cautelar hemos parado el tema de que evite la situación del libro. Pero igual yo decía que es un tema que aquí ha tenido la voz. Porque nadie le gusta que le toque la intimidad, sea cierto, sea verdadero, la intimidad pertenece al ámbito propio de cada persona. Por eso no tiene por qué ventilarse en el opinión. Nosotros le vamos a dar toda la apoyo, como yo decía, con la curiosa de este embrollo. Y ahora, claro, es una medida de carrera. El ex novio de Gisela Valcárcel, Carlos Vidal, ¿no?, en una actitud absolutamente cobarde, había publicado un libro en el que hablaba de cosas íntimas de Gisela Valcárcel. Claro, aquí Gisela Valcárcel es una víctima, fíjate tú. ¿Por qué? Porque a Gisela Valcárcel la lleva Cruzillat y le dice: el que te va a salvar es Montesinos. Claro, porque como él era el dueño del Poder Judicial, él decidía cuáles iban a ser los fallos, lo que te decía hace un momento. Así es. Entonces él se lo presenta y le dice: si tú hablas con Montesinos, ten la seguridad de que tú vas a ganar. Entonces porque Gisela había demandado a Carlos Vidal para que sacaran de circulación esos libros. Así es, entonces Montesinos le garantiza que eso va a pasar. En vez de garantizarlo eso el juez, entonces, ¿a dónde lo lleva Cruzillat? Si tú tienes un caso en un sistema democrático, ¿dónde vas a hablarlo? Donde el juez, donde los vocales de la Corte, donde los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero acá la llevan ¿a dónde? A donde, lo que te demuestra que no había ninguna independencia del Poder Judicial, ni del Ministerio Público, ni de nada. Acuérdate de la señora Colán, que fue elegido 3 veces para acusar penalmente a cuanta persona se le pusiera en el camino a Fujimori. Es decir, todo eso que decía la comillas Constitución del 93 era una mentira para engañar al pueblo, para hacerle creer que vivíamos en una democracia. Entonces hoy día no quieren ni tocar la Constitución del 93, no obstante que el pueblo efectivamente, y cada conflicto social se cimenta sobre la base de que hay necesidad de cambiar el pacto social, porque tú no puedes aceptar seguir obedeciendo las normas de un tipo que ha robado, que ha matado, que ha secuestrado, que ha corrompido, que es lo que estamos haciendo. Él es el que dicta hoy día, el que hasta hoy hacemos su voluntad, y sobre todo quienes están hoy día en la actividad política, esos del Congreso que no se atreven a discutir el cambio de la Constitución, esos de la prensa que se mueren de miedo si es que le dices hay que discutir nuevamente la Constitución, como si el Perú al final de cuentas decidiera dar un paso atrás en lo económico, que no se debe efectivamente a Fujimori, sino que el Perú, el verdadero salto del Perú empieza con la democracia, con la consolidación de las instituciones, de lo poco instituciones que todavía tenemos. Joseph Stiglitz, que es uno de los grandes economistas del mundo,
dice precisamente eso. No se puede explicar ningún desarrollo económico si tú no tienes un desarrollo institucional, y la tranquilidad social es fundamental para que tú puedas tener estabilidad y progreso económico, y eso es lo que hoy día nos está empezando a faltar, precisamente por la falta de coraje para tocar este tema, ¿no? Porque a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho, no todos, pero grandes sectores del país lo han hecho, no nos hemos podido recuperar de lo que nos hizo Fujimori. No, porque ha envilecido al Perú. Fíjate tú, a la Fuerza Armada la obligó a firmar actas de sujeción, a hacer actos de lo más impropios para un militar que se supone tiene que querer al país, digamos, superlativamente, ¿no? Retrocedimos mucho con Fujimori, y hasta ahora no nos recuperamos de eso. Era importante recordar, Alberto Borea. Gracias por venir al programa. No, gracias a ti, Mariela, y hacerle una invocación a todos los canales para que eso mismo que estás tú haciendo efectivamente se haga en todos los canales, se haga todos los meses, se haga en todas las escuelas, en todas las universidades, y que no pase esto desapercibido, y que los electores lo tengan muy claro ahora que van a ir a las urnas y ahora que se preparan para que no repitan este error que tuvimos de soportar durante 8 años una dictadura, cuando debimos efectivamente insurgir, como lo establecía el artículo 306 y 307 de la Constitución de 1979, que creo tiene que en ese artículo ponerse en práctica. Y solo una aclaración última: hay muchos Vladivideos más. Sí, hemos escogido una mínima parte de los que hemos considerado más o menos representativos, pero hay muchísimos más, y hay muchos más que no se vieron nunca. Así es. Y que están guardados, dicen, en un almacén del Congreso, y nadie los ha visto. ¿Qué habrá ahí? Ojalá algún día los podamos ver. Gracias, Alberto Borea, gracias por venir a ti, al programa. gracias, y gracias por tu coraje. Hacemos una pausa y regresamos con más en Contracorriente.